es acá donde se producen las reacciones, ¿ya? Y es conocido como zona de reacción. Entonces, eso es lo que ocurre en este sistema. Bueno, lamentablemente los colores no ayudan, ¿ya? Eh, el sentido en que el agitador hace una mezcla adecuada de los componentes, se producen las reacciones y se va formando los flocos, los sedimentos. Y al mismo tiempo se van estableciendo zonas de, que tienen, como lo explicaba ayer, donde se tienen hasta zonas claras en la parte superior. Más o menos esto es lo que pasa, ¿ya? Ese tanque reactor, ya anteriormente había dicho, la empresa no le dio importancia y sin embargo ahí en la Gabriel lo compraron y lo implementaron. De tal manera que ellos tienen un sistema de tratamiento por sedimentación-floculación. Aquí ya se ve el tanque o la parte interna de este tanque reactor, que es la campana. Y bueno, entonces esto ya lo vamos a ver ahora, de tal manera que vamos a entrar a la parte de diseño. Ustedes tienen el siguiente problema. En este problema dice, determine la cantidad de sulfato ferroso pentahidratado de 70% a dosificar en una planta de sedimentación-floculación y nos dice la alcalinidad. La alcalinidad es de 220 partes por millón de carbonato de calcio. Si además se dosifica hipoclorito de calcio y cal que tiene 88%. Toma aquí te disculpa el joven. Entonces, fíjense de que estas son las condiciones de entrada. Está entrando 4.000 litros de agua que van a ser tratadas en una hora. ¿Ya? Eso implica que viene a ser 4 metros cúbicos de agua hora y esta planta va a operar 8 horas. Entonces, para determinar cuál es la cantidad de componentes que ingresa, ¿ya? Podemos hacer el siguiente esquema acá, para que ustedes puedan visualizar qué es lo que va a ocurrir en este sistema. Para lo cual vamos a hacer un esquema del tanque reactor, ¿ya? Que este de acá, ¿ya? Vamos a ver que este es el tanque reactor y vamos a dibujar sus componentes, ¿bien? Entonces aquí vamos a tener las entradas a este tanque reactor y vamos a ir haciendo su análisis para que se pueda interpretar el balance de materia. Esto yo les pido por favor que presten mucha atención porque hay docentes arriba que se hacen la mofa a los estudiantes porque salen y dicen no saben hacer ni un balance de masa. Y todos aquellos que han sido mis alumnos, todo esto que yo les estoy enseñando ahorita, les he enseñado y nuevamente en modalidad de grado les están pidiendo. Entonces, pues les digo eso a ustedes, no en el sentido de sentirme vanagloriado, que yo soy esto, que yo soy capaz, no. Me da mucha pena cuando veo de que nuevamente acuden a mí para que yo los asesore en esto. Entonces, fíjense de que aquí
¿ya? Tenemos de que vamos a dosificar a este tanque reactor tres componentes que hemos visto que son importantes para la reacción, ¿ya? Entonces, esos componentes los vamos a dibujar ahorita, de tal manera que ustedes puedan ver qué es lo que estamos haciendo desde el punto de vista de balance en materia y al mismo tiempo haciendo una comprensión de lo que viene a ser los balances que contemplan las reacciones químicas. Entonces vamos a verificar cuán importante es la química, ¿ya? Y tenemos lo siguiente. En primer lugar, tenemos acá un caudal de agua, ¿ya? Y ese caudal de agua que ingresa es de 4.000 litros de agua hora. Entonces tenemos acá como dato caudal, ¿ya? Igual a 4.000 litros hora, ¿ya? Por otro lado, nos dice de que el agua tiene una alcalinidad que es de 290, a ver, la alcalinidad del agua es 220 partes por millón. Entonces, vamos a ver qué significa la alcalinidad. Es lógico que ustedes no son ingenieros químicos, pero sin embargo, la importancia que tiene la comprensión de algunos de la química del agua está precisamente en saber qué es dureza, qué es alcalinidad, y en base a ello, ustedes dirán, está hablando Macana, que hable que el agua es dura. Ese término está relacionado, por ejemplo, a la presencia de los carbonatos de calcio, magnesio y bicarbonato que hacen de que el agua cuando se usa para lavar tenga problemas en cuanto a no formar espuma. Entonces ese concepto fue el que prima en el concepto de dureza. Y se tiene dos tipos de alcalinidad, la que es la fenolftaleína, que se abrevia con P, que no lo voy a explicar, y la alcalinidad de anaranjado de metilo, que es M, donde generalmente la alcalinidad a la fenolftaleína en el agua es cero, ¿ya? Todas las veces que he hecho análisis en los trabajos que he hecho, es cero prácticamente. Entonces, en cambio, el otro dato que tenemos es de que es de 220 partes por millón de carbonato de calcio, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que tienen que cumplir las aguas que se tratan en estos sistemas de sedimentación, fluctuación en las embotelladoras? Ellos tienen que cumplir de que el agua debe reducir esta alcalinidad por debajo de 50 partes por millón. Entonces, acá las reacciones que se producen en el interior, de acuerdo a balance, van a permitir lograr esos parámetros. Consiguientemente, ya aquí lo que queremos va a salir por esta parte de acá, ya el agua, porque no sale por la parte superior, sino por un lado, y está relacionado a la comunicación del agua que se forma en la parte superior, que es agua clara, cuya alcalinidad N, ¿ya?, debe ser inferior en lo posible a
debe ser menor, por decirlo, ¿ya? Debe ser menor o igual a 50 partes por millón. ¿Listo? Entonces, aquí es donde tiene que hacerse este balance de materia. Acá vamos a usar cal, voy a entrar cal, Y que un ratito lo molesto, creo que hay personas que quieren entrar todavía. qué barbaridad más bárbara. Vamos a tener que cortar la grabación, vamos a ver. Ay, había habido 6 muchachones. Ya, bien. Se observa, ¿no es cierto? Sí o sí. Sí, sí. Ya. Entonces vamos a usar cal, hipoclorito de calcio. Vamos a usar eh, sulfato ferroso, que es el propilante, que ya había mencionado en algunas clases. Entonces los tres componentes son los que vamos a tener que calcular. ¿Ya? La cal viene a ser el hidróxido de sodio. ¿Ya? El flocculante en este caso ya lo tenemos expresado como sulfato ferroso pentahidratado. Sulfato ferroso con 5 moléculas de agua. ¿Listo? Y el hipoclorito de calcio, un poquito, voy a acordar su fórmula, que es HClO, esto de acá, ¿ya? Esto de acá. El hipoclorito de calcio. Bien. Ah, no, ya había estado arriba, ¿no? Entonces, este hipoclorito de calcio viene acá abajo. Es aquí donde vamos a colocar. Bien, esos son los tres componentes que van a entrar a este tanque reactor. Entonces, lo que tenemos que calcular cuánto vamos a agregar y cómo vamos a agregar de estos componentes. Ese es el objetivo de, de este balance. Bien, por otro lado, tenemos ya, podemos colocar el dato de dureza, pero no es importante en este caso, porque más me interesa la alcalinidad del agua para hacer el balance. Bien. Habíamos dicho lo siguiente, de que acá la cal se emplea como elemento que es importante para la reducción de la alcalinidad. ¿Ya? Entonces, para ello es que nosotros tenemos que ver cuáles son las reacciones químicas que son fundamentales acá. Entonces, en base a ello, nosotros vamos a establecer nuestro balance estequiométrico. ¿Listo? Entonces, vamos a ver esas reacciones que se producen. Tenemos la de la cal y las reacciones son las siguientes. Este es el hipoclorito, este es la cal, y este. Este es para reducir la alcalinidad. ¿Ya? Entonces, después voy a volver acá para el balance, pero ahorita lo que estoy haciendo
es mostrarle y vayan comprendiendo la importancia de las reacciones químicas. Entonces, aquí tenemos las reacciones que se producen. Entonces, este es para reducción de la alcalinidad, ¿ya? Y acá vamos a explicar en qué consiste esta reacción. Esta reacción lo que hace es básicamente, ¿ya? Les decía de que esto de aquí, esos son los bicarbonatos. Los bicarbonatos generalmente están presentes en todas las aguas, tanto de calcio como de magnesio. O sea que cuando uno hace el balance, no dice voy a hacer el balance para el bicarbonato de calcio y después para el bicarbonato de magnesio, no, sino que ambos resultados en el análisis es el total. Consiguientemente, los pesos moleculares, que son estos, el carbonato de calcio de 62, el hidróxido de calcio, que es la cal, tiene ese valor, ¿ya? Y bueno, entonces, en base a este balance estequiométrico, el carbonato de calcio es 100 por 2 está igualada a la ecuación. Esto, cuando les envíe esta hoja, si por ahí no se acuerdan cómo se determinan los pesos moleculares, está acá, ¿ya? Por ejemplo, el peso atómico del oxígeno es 16, hay 4 átomos, en total 64. En azufre hay un solo átomo, su peso atómico es 32 y así sucesivamente. Entonces aquí están determinados los pesos moleculares de aquellos que por ahí no se acuerdan. Entonces, volver a explicar esto de nuevo, yo creo que tienen que recordarse un poco, ¿ya? Entonces vamos a usar cal, este componente, para reducir la alcalinidad. ¿Y cuánta es la alcalinidad presente en el agua? Representan los valores de M, que es 200 partes por millón. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro? Hola. Hola, hola. ¿Se entendió? ¿Sí o sí? Sí. Sí, hasta ahorita. Ya. Entonces tenemos esto. Uno, vamos a usar la cal para reducir la alcalinidad, pero al mismo tiempo, ya hay que utilizar cal para la formación de flóculo. La formación de flóculo es lo que se va a producir las reacciones entre este componente, que es el floculante, y aquí en este caso tenemos como dato el sulfato ferroso pentahidratado, ¿ya? Hay veces que en el mercado se encuentra con 7 moléculas de agua, entonces ya las moléculas de agua que se han hidratado en ese cristal van a aumentar el peso molecular. Bien, ¿para qué se utiliza este sulfato? El sulfato ferroso se lo emplea como floculante, por eso es sulfato ferroso, que es el floculante. ¿Ya? Bien. Para calcular yo ayer subí en PDF todo esto de acá. Las investigaciones sugieren de que se dosifique entre 20 a 60 partes por millón de sulfato ferroso, que es la base donde vamos a empezar nuestro cálculo. ¿Ya? Entonces, fíjense, de acuerdo a norma referente al tratamiento de agua, entre 20 a 50 partes por millón. O sea, nosotros elegimos 20 partes por millón. Ahora, ¿qué significan esas 20 partes por millón? ppm significa miligramos en litro. O sea, si tenemos 20 miligramos en litro, lo dividimos entre 1000, vamos a necesitar agregar
0,02 gramos por cada litro de agua. Si vamos a dotar 4.000 litros, ¿cuánto sería? 0,02 por 4.000. Eso sería, digamos, lo que nos daría el cálculo. Y entonces, esto multiplicado por 4.000 litros de agua hora, esto sería que necesitamos 80 gramos, ¿ya? Gramos en una hora. ¿Listo? Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, fíjense, acá está ese cálculo, ya está hecho ahí, ¿ya? Entonces necesitamos agregar, pero estamos usando un sulfato que tiene 7 moléculas de agua. El peso molecular del sulfato ferroso es 152, pero 18 por 5 nos va a dar un peso adicional de ese sulfato que vamos a comprar. Consiguientemente, ese peso molecular del sulfato pentahidratado es de 242. Entonces, nuestra carga básica, ya nosotros hemos calculado que necesitamos 80 gramos hora de sulfato ferroso, pero 152 gramos de sulfato ferroso, ya, equivalen a 242 de pentahidratado. Consiguientemente, nosotros vamos a tener que comprar o adicional, por decir, un peso mayor, considerando el peso de la molécula de agua, que son 127,4 gramos, ¿ya?, de sulfato ferroso con 5 moléculas de agua. Bien, en una hora. Eso es lo que hemos calculado acá, ¿ya? Entonces, esto ya tenemos la base para determinar qué es lo que se va a formar o requerir para la formación del flóculo cuando reaccionen con la cal. Entonces, para ello, ya vamos a considerar de que como vamos a trabajar 8 horas, ya, esta cantidad multiplicada por 8 nos dice que vamos a trabajar aproximadamente 1 kilo, ya. 1 kilo no sería hora, acá sería gramos en 8 horas de producción. ¿Cómo vamos a dosificar? Vamos a dosificar en una concentración de 6 partes por millón. O sea, esto implica en peso-volumen, ¿ya? 60 gramos que va a estar presente en 1 litro de la solución que preparemos, ¿ya? Litros de solución que vamos a preparar afuera, de tal manera que la bombita va a hacer esa dosificación. Bueno, o sea, no voy a entrar en esto en detalle porque más nos interesa calcular la cantidad que vamos a necesitar para 8 horas. Porque esta cantidad, por ejemplo, vamos a agregar, vamos a preparar 7 litros y vamos a dosificar 2,12 gramos que tenga de sulfato ferroso en esa solución, que en realidad equivale a que la bombita hay que regularla de tal manera que dosifique 35,38 ml por minuto. Esto de acá no vamos pero ya les explico para qué se calcula. Ya eso es cuando se tiene bombas que van a hacer la dosificación. Entonces, lo que nos interesa es esto. Esto ahí es lo que nos interesa. Esto de acá, que agreguemos, dosifiquemos, va a depender de las condiciones operativas del equipo de dosificación. Entonces, no quiero complicarles la vida con esto. Pero, si a alguien le interesa, ahí está. ¿Ya? O sea que en 8 horas vamos a estar
más de 1 kilo de sulfato ferroso pentahidratado. ¿Está claro hasta ahí? Hola, Una pregunta. ¿sí? Ahí en el sulfato ferroso, ¿por qué por 5 moléculas de agua? Porque así viene en forma comercial. Vamos, Ya siempre va. No va a cambiar entonces. no Viene acompañado. cambia. Puede, eh, si ustedes me esperan un ratito, voy a entrar al internet y vamos a buscar las especificaciones de esto